Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Buenos días. Hoy día vamos a ver un poco sobre el sistema respiratorio. Vamos a comenzar con las patologías nasofaringeas. Después vamos a ir viendo laringe y vamos a terminar con un poco de tráquea y de bronquio. Recuerden todas las dudas que tengan. Me escriben por el chat o abren el micrófono y me van preguntando. Entonces, el diagnóstico de las enfermedades nasofaringeas es complejo porque tienen una similitud entre los signos y síntomas en la mayoría de las enfermedades, y además la cavidad nasal y la cavidad oral tienen poco acceso. Es por esto que nosotros siempre vamos a estar viendo ya cómo está el paciente, cómo se presenta el paciente, y lo que voy a repetir en varias oportunidades, que todo esto es mirar y escuchar. Si ustedes se fijan, tenemos la gracia de que estos pacientes presentan simetría en la cara, tenemos los ojos simétricos, el plano nasal, los hollares simétricos, y esto es súper importante de estar evaluando. Y esto solo requiere que ustedes pongan un poco de atención en la cara del paciente. Después de eso podemos ver los distintos tipos de descarga que se presentan. Tenemos descargas purulentas, sanguinolentas, cero sanguinolentas, serosa, etc. Y estas vamos a ver que no son diagnósticos de nada, sino que únicamente nos indican que existe alguna enfermedad. Y después siempre deben terminar con la examinación de la boca, ya que muchas veces las enfermedades presentes o que uno supone que pueden ser de la cavidad nasal provienen desde la cavidad oral, ya como los abscesos de dientes, masas en la boca, etcétera. Entonces, súper importante que siempre todo examen clínico, no solo el respiratorio, sino que todo examen clínico debe terminar con la evaluación oral. Para esos casos, la mayoría de las veces yo solicito que el dueño de la mascota pueda abrir la boca, ya para, uno, nosotros cuidarnos, y dos, tener una mejor evaluación de muchas veces los pocos segundos que la mascota deja que uno pueda evaluar la cavidad oral. Dentro de las enfermedades que vamos a ver enfermedades congénitas, infecciosas, neoplasias, linfocíticas, plancíticas, y les voy a hablar ahora un poco de cuerpos extraños nasales. Por lo general, el cuerpo extraño nasal da signología aguda. Esta signología se manifiesta con molestias en la cavidad nasal. Empieza el paciente a rascarse con sus propias manos, con las patas, o a frotarse en el suelo o en las paredes. Y como les decía, esta signología es aguda. El dueño sale con la mascota y regresa el paciente con alguna dificultad en la nariz. Además, pueden existir estornudos con sangre, pero nuevamente esto es algo que ustedes tienen que estar pendientes, porque no todo lo estornudo con sangre va a ser algo tan malo. Entonces deben hacer una buena anamnesis, preguntar desde cuándo está presente, qué es lo que pasó, si vio que inhalara algún cuerpo extraño, etc. En lo general, nuevamente, el cuerpo extraño va a estar en corto plazo, pero algunas pocas veces el cuerpo extraño puede quedar en la cavidad nasal y manifestar la lesión o la signología un poco más tardía en el tiempo, sobre las 2 semanas, pero eso es muy poco frecuente. Nuevamente, la idea de todo esto es que ustedes aprendan a tener prediagnósticos, ¿ya? Y saber qué es lo que tenemos que hacer posteriormente. En el caso del cuerpo extraño, es una rinoscopía para hacer la remoción del cuerpo extraño. Patologías congénitas que vamos a hablar, va a estar el paladar hendido, paladar elongado, hollares estenóticos y síndrome de los braquicefálicos. Vamos a partir con el paladar hendido, que se da en perros y gatos, y es la no fusión de los huesos palatinos en periodo fetal. Se habla como teratógeno a la grisofulvina y a los corticoides. La grisofulvina es un medicamento que no hemos utilizado ya hace bastante tiempo, y los corticoides, a pesar de que sí los utilizamos, no serían la causa especial para este paladar hendido, sino que es más bien algo genético. Las consecuencias del paladar hendido es una neumonía por aspiración, y esta neumonía por aspiración siempre van a ser complejas, y el tratamiento en estos casos es quirúrgico.
Recuerden que todas las dudas abren micrófono o me escriben. Profe, disculpe, ¿cuáles eran Dígame, las consecuencias del paladar neumonía por hendido? aspiración, Ya, gracias. ¿ya? Esta fotografía, el paciente no tiene un paladar hendido, tiene una fractura palatina por caída, pero refleja un poco qué es lo que sucede, ¿ya? Ya que existe la comunicación en la cavidad oral y nasal. Entonces, todo líquido que ingrese por esa zona, por la boca obviamente, por el cambio de presión al respirar, puede ir a la vía respiratoria y consecuentemente producir una neumonía por aspiración. Este otro paciente, un paciente que a la edad de la fotografía tenía 15 años, si ustedes se fijan, se puede evidenciar un hollar completo y el otro no. En este caso teníamos una comunicación desde la nariz hacia la boca. Los dueños de este perrito lo tenían de cachorro, lo sacaron adelante y el paciente murió por otras causas. Entonces, ¿se pueden sacar adelante pacientes con paladar hendido? Sí. Claramente requieren un trabajo bastante más importante de enfermería, ya por parte de los dueños, pero este paciente aprendió a comer, tenía algunos problemas de repente, neumonía por aspiración, pero en el tiempo fueron cada vez menos. Vemos un caso un poco más complejo, en el que tenemos dos cachorros, hermanos de la misma camada. En la fotografía del lado izquierdo suyo, el paladar está normal, a diferencia de la fotografía que está en el lado derecho de su pantalla. Entonces, lamentablemente esto es genético. Ya vemos que la fotografía del cachorro del lado derecho no tiene la fusión del hueso palatino, está totalmente abierto. Pueden hacer la comparación con el otro cachorro. La gracia que tiene este paciente es que esta no fusión de los huesos no se avanza hacia la cavidad nasal, ¿ya? Porque si fuese de esa forma, no podría realizar un cierre hermético de la boca. ¿Ya? En este caso tiene la chance todavía de poder amamantar bien o relativamente bien, porque puede cerrar la boca y al hacer la succión, la probabilidad de que ingrese al esófago la leche es bastante mayor. Si existiese la comunicación tal como está, pero se asocia a la nariz, ahí claramente tenemos una filtración importante, no se puede hacer un cierre hermético y la probabilidad de neumonía por aspiración es muchísimo más alta, ¿ya? Estos pacientes son de pésimo pronóstico porque sí requieren un cuidado mayor y como les digo, a pesar de que pueden hacer un buen cierre al amamantar, esto no significa que vayan a salir adelante sin alguna complicación. Vemos otro cachorro ya más grande con el mismo problema, no está fusionado el paladar duro. Y esto es bueno que sepan porque, como le estaba diciendo, los pacientes algunas veces tienen la chance de ir creciendo y se complica la situación cuando empiezan a comer o a tomar agua por sí solos, porque ahí no está el cierre hermético y succión que se necesita para evitar que ocurran problemas. Entonces, sucediendo esto, con un paciente de un poco mayor de tamaño, se puede realizar ya la cirugía o se puede empezar a planificar cirugía. Ya tienen que tener en cuenta que siguen siendo cachorros. Entonces, el fracaso quirúrgico va a estar dado porque estos cachorros generalmente están mordiendo otros objetos, juegan mucho, tienen poco cuidado con la boca porque ellos usan la boca para todo. Entonces, antes de hacer la cirugía, deben comentar a los dueños que muy probablemente sea necesario realizar más de una cirugía para corregir el defecto. Estenosis de los hollares. La estenosis es simétrica y bilateral. Muchas veces pueden encontrar que un hollar está más cerrado que el otro, pero sigue siendo estenosis de ambos hollares. Y sucede que los pliegues alares van a ser succionados hacia adentro durante la inspiración, producto de que está más cerrada la nariz. Con esto tenemos una resistencia al flujo aéreo bastante mayor, por lo que el paciente debe hacer un aumento de presión negativa para ingresar la cantidad de aire necesaria. El diagnóstico es totalmente clínico, al igual que el anterior. Ustedes viendo van a ver el problema. Y el tratamiento es quirúrgico, donde se retira la porción de dorso lateral o la totalidad del cartílago, como se ve en la imagen del libro. Vemos la fotografía del Charpey, donde a pesar de que tiene los hollares un poco pequeños, siguen estando bastante abiertos para lo que es. Claramente esto cambia en el crecimiento. Hay algunos que nacen muy obstruidos y otros que no. Vamos a ver el paciente Rocco.
Si ustedes se fijaron, el paciente Rocco tiene o hace una inspiración forzada, el tórax aumenta 2 veces al menos su tamaño. Y esto le está indicando que el paciente tiene una disnea inspiratoria, lo que da cuenta de problemas respiratorios superiores y hace un esfuerzo muy importante. En el siguiente video necesito que vean la nariz del paciente. Si ustedes se dan cuenta, se cierra toda la nariz mientras este paciente está respirando. Este paciente fue atendido en el Hospital Veterinario de Santiago hace mucho tiempo y llegó por diarreas. Los dueños creían que este paciente no tenía ningún otro problema. Cuando encontramos la enfermedad, le explicamos. Si se dan cuenta, es un boxer súper quieto, porque si estando quieto le costaba respirar, imagínense con un poco de actividad. Era imposible para él continuar con vida. Se realizó la cirugía de la estenosis de los ollares, como se ve en la fotografía, y así respiraba posteriormente. Si ustedes se fijan, ya ni siquiera mueve el tórax para poder respirar. O sea, él quedó muy bien, pero debido a que en ese momento ya tenía 6 años y nunca se había movido, claramente el paciente tampoco tuvo una mayor actividad. ¿Ya? Paladar blando elongado. Debe existir un apoyo ligero del paladar blando sobre la epiglotis. Cuando no sucede esto, se inflama y se engruesa y puede llegar a producir la obstrucción de toda la vía aérea. ¿Ya? Esta inflamación, además, se puede, o sea, la inflamación del paladar blando y todo lo que sucede en ese momento en la laringe puede hacer que la inflamación llegue a las otras estructuras del aparato laringeo, inflamándolas también. Cuando ocurre la obstrucción del flujo aéreo, claramente estamos en un problema y puede llevar a la muerte del paciente. Tal cual se ve en la imagen del libro, la primera fotografía se evidencia que el paladar blando está levemente tocando la epiglotis, pero cuando el paladar se introduce hacia dentro de la epiglotis, claramente va a vibrar y se va a inflamar y puede suceder la obstrucción completa de la zona respiratoria. La signología es una ronquera por vibración, debido a que, como les comentaba, el paladar se introduce hacia la vía aérea y vibra en cada respiración. Puede existir un estridor inspiratorio cuando se produce más ejercicio, pero eso netamente va a depender del tamaño paciente y las características. El diagnóstico suele ser más clínico. Ustedes van a escuchar al paciente cómo viene roncando directamente, o el dueño le va a decir, no, mi perro ronca todo el día. La radiografía lateral se utiliza para ver si es que hay algún compromiso mayor. Por lo general se toman también radiografías torácicas, en este caso, para ver presencia de neumonía, pero la forma de llegar a diagnóstico es mediante la observación bajo sedación, no anestesia. Bajo sedación, en la cual uno puede evaluar la vía aérea y bajando la epiglotis uno puede evidenciar si es que el paladar está muy introducido hacia la parte de la vía respiratoria o no. Tiene que ser bajo sedación porque si anestesian al paciente, el paladar blando es de musculatura lisa, entonces se proyecta más allá y va a dar un falso positivo. La solución en estos casos es quirúrgica. Vemos fotografías del libro en la cual el paciente fue operado de estenosis de los ollares y además de paladar blando elongado. Un poco más de cerca para que puedan evidenciar la zona, fotografía del artículo que está en la parte de abajo, vemos dónde está el paladar blando y dónde está la epiglotis. Para evidenciar esto, con el laringoscopio, ustedes deben bajar un poco la epiglotis y de esa forma ver hasta dónde se proyecta el paladar. Si la proyección no es mucha, el paciente no se opera, porque si el paladar blando queda más corto, la probabilidad de neumonía por aspiración es muy alta. Caso real, en la cual ustedes ven que existen más estructuras afectadas. Vemos que están las tonsilas aumentadas de tamaño, vemos que existen secreciones al fondo de la boca,
vemos que existe inflamación en todo este sector. ¿Ok? Entonces, no solo basta con estar evaluando la proyección del paladar, sino que también debemos ver si hay afecciones en la zona de la parte respiratoria, ¿ya? Porque eso también nos va a estar indicando cómo va el paciente. En este caso, al bajar la epiglotis, nosotros no vimos una gran proyección del paladar blando, por lo cual no fue operado de eso, y sí se operó de estenosis de los hollares. Síndrome braquicefálico es un síndrome obstructivo de las vías aéreas superiores y produce siempre una respiración ruidosa. Como hemos visto hasta ahora, todas estas enfermedades pueden producir una respiración ruidosa en mayor o menor grado. Los principales exponentes de este síndrome son los bulldog inglés, bulldog francés, pug, boxer, pequinés, etc. Pero debemos recordar que los persas y los himalayos también son braquicefálicos, son gatos, y también les puede suceder exactamente lo mismo. De los que presentan el síndrome de los braquicefálicos, el 50% de ellos presentaba estenosis de los hollares, el 100% de ellos presentaba paladar blando elongado, y muchas veces existe la eversión de los sáculos laringeos. Todo esto va a indicar que el paciente tiene algún grado de complejidad mayor. Además, se le suma otra enfermedad genética que es la hipoplasia de tráquea, que muchos de ellos la presentan, y es por eso también cuando hablemos de hipoplasia es algo que uno debe estar persiguiendo en este tipo de raza. En los gatos también puede existir la versión de sáculos laringeos y colapso laríngeo. Y con esto claramente el gato tiene un problema bastante mayor. Ahora, en la fisiopatología vamos a ver que existe estrechamiento de las vías aéreas y yo ya le he nombrado 3 causas para este estrechamiento. Está la estenosis de los hollares, el paladar blando elongado y la hipoplasia de tráquea. Todo esto hace un aumento de resistencia del flujo aéreo y para ingresar la cantidad de aire necesaria, lo que hace el paciente es aumentar la presión negativa al respirar, y esto lo hace con un esfuerzo inspiratorio, utilizando el diafragma y los músculos intercostales. Como esto es crónico, ¿ya? Y cambia el flujo laminar del ingreso del aire a un flujo turbulento, produce un barotrauma crónico, con lo cual puede existir eversión de los sáculos laringeos, una elongación mayor del paladar blando, porque es traccionado hacia el interior de la vía respiratoria, y colapso laríngeo. Claramente, la intensidad de las anormalidades es variable y la combinación de ellas va a ser el grado, o da el grado de gravedad o de paciente crítico en estos casos. Vemos fotografía del libro para que ubiquen un poco dónde está, perdón, de artículo, para que ubiquen un poco dónde están los sáculos laringeos. La recomendación es que si están intubando o están mirando un gato en la vía aérea y ven que los sáculos laringeos están evertidos, claramente no es el momento de tomar fotografías, sino que es el momento de hacer algo más, intubar al paciente, colocar más oxígeno, etcétera, porque el paciente le está diciendo que tiene algún grado de complejidad mayor. El síndrome de los braquicefálicos, como les decía, da un patrón respiratorio obstructivo. Generalmente va a haber ronquera, estridores, un jadeo constante y puede existir tos. Como veremos un poco más adelante, la tos no es producida por el corazón, ya que no tiene receptores para la tos, pero la laringe sí tiene receptores para la tos. Entonces, estos pacientes, como tienen una inflamación constante de la vía aérea, pueden estar tosiendo por esa razón. Además, recuerden que muchas veces puede existir neumonía por aspiración y eso producir una bronconeumonía y tener tos. Puede existir dificultad en la deglución e intolerancia al ejercicio. Ahora, es muy importante que ustedes aprendan a preguntar estos 2 puntos, porque si les preguntan, ¿cómo come su perro? O si su perro presenta dificultad para tragar, la mayoría de los dueños les va a decir que no. Entonces, deben preguntar de qué manera come el perro, y ahí hacer el hincapié diciendo se le caen los pellets al perro, se demora mucho en comer, se atora mientras está comiendo, tomando agua, de cosa de que el dueño empieza a pensar cómo realmente está comiendo su mascota. Hay muchos bulldog inglés que aprenden a comer y aprenden a comer de a pocos pellets. Se acuestan al lado del plato de la comida y empiezan a sacar de a 5, de a 2 pellets, y de esa forma se comen finalmente todo el plato. Pero ellos aprendieron a comer de esa forma porque
no pueden respirar y comer al mismo tiempo. La intolerancia al ejercicio es algo parecido. Si recordamos al paciente Rocco, los dueños creían que el perro era flojo, nada más, no que tenía una intolerancia importante. Entonces las preguntas que deben hacer es cuántas cuadras el paciente logra caminar sin problema, cuántos minutos el paciente está caminando sin problema, ¿ya? Para saber si es que realmente hay intolerancia o no, porque si preguntan, ¿su perro intolerante al ejercicio? Muy probablemente les van a decir que no. Pueden existir síncopes o episodios de colapso respiratorio y deben recordar que siempre va a existir un factor desencadenante. Hay un esfuerzo inspiratorio aumentado en todos estos casos. Puede existir cianosis, pero deben recordar que estos pacientes ya viven en un grado de cianosis. ¿Ya? Si les colocan el oxímetro, generalmente muy pocos de ellos van a estar con un 99% de oxigenación, sino que la mayoría va a estar variable entre un 80, o sea, un 93, 95%. La cianosis clínica se ve cuando realmente tenemos una disminución importante de la cantidad de oxígeno circulante. La hipertermia es un punto siempre a evaluar, porque muchos clínicos creen que es fiebre, ¿ya? Y lo tratan con antiinflamatorios regularmente y esto no le hace bien a estos pacientes. Entonces la hipertermia va a estar dada porque el paciente respira mucho más veces y necesita una respiración más forzosa por parte de la musculatura. Y esto va a hacer que el paciente presente hipertermia. Entonces, cuando ustedes tomen la temperatura de un bulldog inglés y les salga 39,5 o 39,6, ojo, probablemente no es fiebre, sino que el paciente tiene complicaciones respiratorias y debido al uso constante de la musculatura va a estar con el metabolismo aumentado. Puede existir ansiedad, respiración con boca abierta y aerofagia, lo cual dificulta muchas veces la expansión de la parte torácica y esto evita una buena ventilación también. Muy importante es que un braquicefálico aparentemente estable puede descompensarse abruptamente en cualquier momento y es por eso que estos pacientes deben ser evaluados en consultas con una temperatura más fría, en horarios especiales. Ya, por ejemplo, en verano nosotros en el hospital no evaluamos o tratamos de no evaluar a estos pacientes a las 3 de la tarde, ya porque es demasiado el calor y empiezan a colapsar en cualquier parte del hospital. Y estos pacientes también, por ejemplo, para someterlos, deben tener mucho cuidado porque puede verse bastante bien, pero basta que el paciente se estrese un poco para que colapse el sistema respiratorio, ocurra el síndrome de los braquicefálicos y el paciente fallezca. Como les decía, el diagnóstico es más clínico, uno no quiere que presente el síndrome directamente. Las radiografías laterales de cabeza y cuello nos van a avisar o nos pueden dar la visualización de cuánto se proyecta el paladar, pero como lo vimos, eso lo mejor es visualizar por sedación. Va a ser importante tomar radiografías torácicas para evaluar la neumonía por aspiración y estos pacientes no deben someterse, como les comentaba anteriormente, a realizar mucha fuerza porque van a colapsar. Entonces, todos estos pacientes, nosotros por lo general, lo que hacemos es sedarlos y de esta forma podemos hacer una muy buena manipulación, los exámenes son bastante más cortos y no ponemos en riesgo al paciente. Mal pronóstico, apneas del sueño. La mayoría de los dueños saben lo que significa la apnea del sueño y si el paciente lo presenta, mal pronóstico. Intolerancia severa al ejercicio significa que el paciente únicamente es capaz de caminar 5 minutos y después empieza a morirse. Neumonía por aspiración o neumonias como tales son de mal pronóstico porque nos van a afectar más aún al sistema respiratorio. Y la dificultad para comer, que es lo que les comentaba yo, que no van a poder comer y respirar al mismo tiempo, también dan mal pronóstico. El tratamiento es corregir los hollares y paladar blando de forma quirúrgica apenas se pueda. Bajar de peso y restringir ejercicio es un poco complejo. Estos pacientes para bajar de peso, la indicación principal es que no pueden recibir ningún tipo de regalo y que deben comer muy adecuadamente la comida que le están comprando. Y el ejercicio debe orientarse a los horarios más extremos del día, muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, para evitar el calor, ya que de esta forma nosotros vamos a poder mantener algún grado de ejercicio en el tiempo sin que colapse con la parte respiratoria. Dudas por el momento.
Profe, yo le quería preguntar, es que no entendí bien eso de qué era la aerofagia. La aerofagia significa que el perro al respirar respira por la boca abierta, o sea, con la boca abierta, y ingresa todo el aire al estómago. Eso significa aerofagia. Ah, ya, gracias, profe. Si no hay más duda, entonces continuamos con neoplasias nasales. ¿Hay alguien más que tenga dudas? Entonces, neoplasias nasales es más común en perros que en gatos. La literatura dice que es el 75% de las neoplasias respiratorias. Dice que el 80% son malignas, pero realmente el 100% son malignas. No hay neoplasia benigna en la cavidad nasal. Se da más frecuente en perros dolicocéfalos, raza mediana a grande, suele darse más en machos. Edades extremas, desde los 2 a 16 años, pero lo más importante que deben recordar es que las neoplasias nasales se ubican generalmente en el último tercio de la cavidad nasal. Y es por esto que también no siempre son tan visibles o tan fáciles de ver. El principal exponente en Chile sigue siendo el tumor veneno transmisible por un problema de tenencia responsable. En Estados Unidos y Europa es algo que no se ve regularmente y que ellos vean un TBT les gusta bastante porque no ven ese tipo de cáncer. Si ven adenocarcinomas, carcinomas, todo el resto. En los gatos se presenta el linfoma y el carcinoma. Nosotros en el hospital en el último tiempo hemos estado viendo más carcinoma nasal nuevamente en los gatos. Para la signología clínica, uno de los puntos importantes es la disminución del flujo de aire por las narices. Esto ustedes lo pueden evidenciar colocando un portaobjeto frente a las fosas nasales y evaluando cuál de las fosas empaña o no empaña. Puede ser que las dos no empañen, ¿ya? Y esto le está diciendo que tenemos una disminución en el flujo de aire. La descarga nasal puede ser unilateral, hemorrágica, mucopurulenta, eh, serosanguinolenta, etcétera, pero no nos va a identificar qué está pasando. Pueden existir estornudos, puede existir una respiración ruidosa y va a existir sí o sí una disnea inspiratoria. Va a existir deformación facial, pero esta deformación facial va a ser con crecimiento hacia afuera de las estructuras. Vamos a poner a Nicolás en silencio. Entonces, va a producir un crecimiento hacia afuera de las estructuras, como se ve en la fotografía. Puede existir exoftalmo, descargas oculares. Dice la diapositiva dolor al abrir el hocico, pero generalmente las neoplasias nasales no producen dolor, a menos que compriman alguna vía nerviosa. Cambios de comportamiento y convulsiones ocurren cuando esta masa va hacia el encéfalo. Vemos fotografías de libro y fotografías reales. Las fotografías del libro en el perro arriba, esas ya no las vemos, ¿ya? En los gatos, por alguna razón posterior a la pandemia, otra vez estamos viendo bastantes gatos con carcinoma y en este caso lo que hacemos nosotros es tratamiento con electroquimioterapia. Y en el perro de abajo es para que ustedes puedan ver cómo es un exoftalmo. Si ustedes se fijan, el ojo se está saliendo de la cavidad y este perro no tenía una neoplasia nasal, sino que presentaba una neoplasia del hueso cigomático. Necesito que vean y escuchen el primer video, en el cual tienen que fijarse además en las comisuras labiales. Si ustedes se fijan, el paciente presenta sonido respiratorio, no está gruñendo, y cuando se mueve, ustedes pueden ver que en la comisura labial expulsa el aire, lo está expulsando por la boca. Eso significa que ambas narices están comprometidas. Profe, disculpe, no se escucha el video. Ah, bueno, avíseme con lo otro porque hay algunos que sí se escuchan, no sé por qué en algunos sí y otros no.
¿ya? Pero fíjense las comisuras, pues, es como si estuviese gruñendo, pero está intentando respirar. Y en el siguiente video es un paciente que preoxigenamos, pero es para que recuerden que si el paciente presenta neoplasia nasal y ustedes les colocan un bozal, lo pueden matar. Él está intentando respirar y a los pocos minutos empieza ya a angustiarse y se empieza a mover. Entonces él quiere que yo le libere la boca, pero esto no sucede. Claramente, como les digo, nosotros le colocamos un poco de oxígeno previamente para hacer esto. Y finalmente yo lo suelto y el paciente logra respirar nuevamente. Pero si ustedes se equivocan, le colocan un bozal muy apretado, donde él no puede abrir la boca, claramente lo van a asfixiar finalmente. El diagnóstico no siempre, o sea, para variar necesitan únicamente ver en la mayoría de los casos, porque va a existir deformación de la cavidad nasal. Cuando no existe, la radiografía puede ser un elemento diagnóstico, no es de lo mejor. Por lo general, mandamos a realizar tomografías o resonancia. Yo generalmente envío a resonancia más que tomografía, porque los tumores son de tejido blando. Y lo mejor en estos casos siempre es la rinoscopía, porque nos va a permitir evaluar por el interior de la cavidad y además tomar muestras de biopsia. Las citologías tienen muy bajo rendimiento diagnóstico, entonces no es algo que tomemos habitualmente. Sí, las biopsias, y el único tumor que tiene buen rendimiento citológico es el TBT. Vemos la comparación entre radiografía y tomografía, en la cual vemos que la cavidad nasal tiene muchas estructuras, que son los cornetes, en todo el recorrido. Vemos imágenes de rinoscopía, en la cual vemos las coanas, que eso es un visto por retroversión, y vemos que existe un espacio libre, generalmente son simétricas. En una de las fotografías existe un poco más de inflamación, pero no es algo tan grave. No hay secreciones ni se ven masas presentes, como sí ocurre en este caso, donde tenemos una masa que está ocluyendo la totalidad o casi la totalidad de la nasofaringe. Ya no vemos las coanas y está todo obstruido, tiene una obstrucción alrededor de un 80%. Y otra imagen donde tiene una obstrucción alrededor de un 60%, pero vemos nuevamente la presencia de masas en la nasofaringe. Es importante evidenciar esto, porque estas masas muchas veces se comienzan a proyectar hacia posterior de la cavidad nasal. Y esto claramente dificulta un poco más el diagnóstico. Vemos en imágenes de artículo, en tomografía axial, que la masa va avanzando hacia la parte posterior de la cavidad nasal y vemos cómo ocupa toda la cavidad y empieza a ocupar la cavidad al lado. Como se ve también en esta imagen del Instituto Neurológico hace muchos años atrás, en la que se ve como el hueso Vomer es desplazado hacia el lateral por una gran masa presente. Esta masa en un TBT, el paciente había sido tratado y con las dosis y frecuencia adecuada, pero lamentablemente regresa esta masa y genera los problemas que estamos viendo nosotros en la tomografía. Otra imagen de tomografía en la cual vemos el ocupamiento completo de uno de los lados de la cavidad nasal. Lo que le decía al comienzo, si ustedes se fijan en la fotografía A, vemos que por fuera el paciente no presenta grandes lesiones, pero en la fotografía B, al abrir la boca, vemos directamente que existe una masa y con esto tienen el diagnóstico listo. Ustedes van a decir, mire, tenemos cáncer en este caso. ¿Ya? De ahí para adelante queda planificar si van a hacer rinoscopía, si van a hacer tomografía, biopsias, etc. Las biopsias muchas veces las tenemos que tomar a ciegas, porque el endoscopio para realizar la rinoscopía es muy delgado y el canal de trabajo que presenta también lo es. Entonces muchas veces las muestras de biopsia son muy pequeñas, del tamaño de la punta de un lápiz Bic. Y para tener un mejor rendimiento en la biopsia utilizamos a ciegas las pinzas de biopsias para la gastroscopía, con lo cual tomamos muestras un poco más grandes y logramos tener muchas veces un diagnóstico más certero. Imagen citológica de TBT, ¿ya? Que recuerden que es el único de los tumores de la nariz que tiene un buen rendimiento citológico. Ahora necesito que vean este gatito y que vean la boca y la nariz.
Si se fijan, el gato presenta una respiración leve con la boca abierta, y además al final del video se identifica que la cavidad nasal presenta algún grado de sangramiento. Este paciente finalmente logramos convencer a la dueña de que realizara la sedación para abrir la boca y identificamos una masa en todo el paladar, la cual finalmente muestreamos y resultó ser un condrosarcoma. Otro paciente en el cual únicamente viendo ya sabemos que tiene una gran deformidad en la cara. De este paciente es previo a la rinoscopía, había sido enviado a este procedimiento, ya que anteriormente el clínico lo había tratado por TBT, con dosis y ritmo adecuado. El paciente se había sanado supuestamente el TBT, y posterior a 3 semanas el paciente vuelve con sangramiento, el dueño llama al colega, y el colega lo deriva a rinoscopía, aparentemente sin ver al paciente, porque cuando nosotros lo recibimos, después de anestesiado, abrimos la boca, y nos encontramos con una gran masa en el paladar duro, y además fístulas oronasal. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden algo de anatomía, porque donde está alojada la masa en el paladar duro es por justo donde corre la arteria palatina. Si ustedes deciden hacer un procedimiento quirúrgico, tienen que tener muy en cuenta eso, ya que el paciente se les puede morir desangrado. Al paciente se le realizó citología de la masa que está en el paladar duro, haciendo compresión posterior por más de 1 minuto, cosa de evitar un sangramiento, y se tomaron biopsias desde dentro porque también existió una afección en la nasofaringe. Todos los resultados fueron TBT y lamentablemente este TBT era un TBT bastante más maligno. Otro paciente en el cual ustedes ven directamente que tenemos una deformidad en la cara. Este paciente también fue atendido en el Hospital Veterinario de Santiago hace mucho tiempo atrás, y ven cómo se proyecta el cáncer por la nariz. ¿Ya? Este paciente recibió varias sesiones de quimioterapia y logró sobrevivir más o menos unos 6-8 meses posterior al diagnóstico. El tratamiento, por lo general hacemos quimioterapia cuando se puede, pero orientamos al dueño a que la quimioterapia no va a disminuir la masa, y eso es algo que hay que dejar muy en claro. Radioterapia sería lo ideal, pero no tenemos en Chile para realizar este procedimiento, y el quirúrgico no lo hacemos directamente, ya porque tenemos que evaluar la proyección de la masa hacia posterior. Como les mostré al inicio, si la masa está en la nasofaringe, no vamos a poder hacer una buena cirugía porque va a quedar estructura en ese sector. La cirugía se trata de abrir el plano nasal y raspar todos los cornetes, sacarlos completamente. Es algo bastante cruento, se pierde mucho de las defensas de la cavidad nasal, y estos pacientes presentan secreciones nasales constantes. Pero si la masa queda en la nasofaringe, no están haciendo ningún beneficio para el paciente. El pronóstico de sobrevida es más o menos de 6 meses en estos casos, que es lo que solemos decir. Recuerden que si hay dudas, abren micrófono o me escriben en el chat. Rinitis micótica. La rinitis micótica es el principal exponente es el Aspergillus fumigatus. También puede existir Penicillinum o Sporotrix, y en los gatos el Cryptococcus neoformans y también el Sporotrix senki. El Aspergillus puede ser residente de flora normal, también puede ser secundario a neoplasias, cuerpos extraños, trauma. La exposición frecuente puede causar la enfermedad y es lo más común que sucede. Afecta a machos jóvenes generalmente, y el pastor alemán tiene la gran desgracia que algunos de ellos tienen deficiencia en inmunoglobulina A específica contra el Aspergillus. Y esto hace que si ustedes detectan una aspergilosis nasal en un pastor alemán, siempre deban tener en cuenta el tomar estudios de tórax. La signología clínica es similar a la anterior: estornudos y secreción mucopurulenta, sanguinolenta, etc. Por eso les digo que no tiene ningún chiste. Y lo que sí cambia es que tiene dolor a la palpación, porque el hongo es un organismo más evolucionado que las bacterias, entonces se empieza a comer al paciente. Y esto va a producir la liberación de mediadores de la inflamación y además va a producir dolor.
No es patognomónico, pero sí existe la ulceración con despigmentación del morro o el cartílago alar, y esto se debe a una toxina dermonecrótica que presenta el hongo. Como les decía, puede existir letargia y disminución de apetito únicamente porque se liberan factores de inflamación cuando el hongo está comiéndose al paciente. Y la deformación facial que va a ocurrir en estos casos ocurre por una pérdida de estructura. El paciente se lo está comiendo el hongo, por lo cual va a perder parte de su fosa nasal, cráneo, ojo, como es lo que le pasa o le pasó al paciente Tom que ustedes están viendo en la fotografía. Este paciente era un perro de una empresa, lo querían mucho, se demoraron 3 meses en distintos veterinarios donde todos le daban antibióticos y no resultaba porque era un hongo. Y ustedes pueden ver cómo tiene pérdida de estructura del cráneo, del ojo, de músculo, por detrás del morro, etc. Entonces, vemos que tiene una complejidad bastante mayor el pobre Tom. Este es un paciente que era de la doctora Loreto Muñoz. Para el diagnóstico, como ustedes ven, igual es clínico, ya tenemos una sospecha clínica rápida. Para usar radiografías vamos a ver lisis de turbina, como vamos a ver en unas diapositivas a continuación, pero generalmente necesitamos hacer algo más, ¿ya? La tomografía es buena, la resonancia también, ya que es tejido blando el que se está perdiendo, y la rinoscopía sería lo ideal en estos casos porque vamos a ver la pérdida de estructura directamente, y además vemos muchas veces las placas fúngicas. En el caso que soliciten radiografía o tomografía, va a ser muy importante que exijan que les describan la lámina cribosa, ya que esta debe estar íntegra para el tratamiento, que es lo que vamos a comunicar a continuación. Imágenes tomográficas en la cual se ve la pérdida de estructura, en este caso tienen que ver el color negro en la parte superior. Todo lo que sea negro significa que está vacío en este caso. Si ustedes se dan cuenta en la radiografía, en uno de los lados no existe la opacidad necesaria, ya hay un lado más gris y un otro más negro, y en la otra radiografía ambas cavidades se ven bastante más negras. Vamos a ver algunas imágenes de rinoscopía, en la cual vemos que existe pérdida de estructura, lo que se ve grisáceo o blanquecino al fondo son placas micóticas, una gran inflamación de la zona. En la fotografía inferior vemos una comunicación entre las ambas cavidades, y el diagnóstico para todos estos casos siempre es la biopsia. Vemos que existe atrofia de turbinas, descargas nasales, placas micóticas. Como les decía, la biopsia es el examen a tomar. Las citologías no son útiles y las biopsias se van para histopatología, donde deben avisar que están sospechando de hongo, y para el cultivo directamente en las placas Petri, como lo ven en la fotografía. Ese cultivo da aspergilosis. El tratamiento es bastante complejo porque el tratamiento oral no tiene la efectividad suficiente. Si ustedes se dan cuenta, el hidroconazol recién alcanza un 70%, ¿ya? Para que un tratamiento sea eficiente tiene que ser arriba del 90% siempre. Entonces hacemos un tratamiento local con enilconazol o clotrimazol, ya son dos opciones. En una de ellas, bueno, estas son las dosis, pero como van a tener la presentación, no es necesario que la copien. Entonces, como les comentaba, hay una opción en la cual se coloca un catéter en el seno frontal, y para esto tienen que hacer una cirugía, se coloca el catéter y se deja el catéter para hacer la administración del enilconazol de forma frecuente. Esto tiene varias complicaciones, por lo cual generalmente, o sea, nunca en realidad es algo que hemos hecho, ya que el tratamiento que les voy a mostrar ahora es un poco más simple y menos traumático. Deben saber que todo antifúngico va a hacer daño directo a las membranas fúngicas por inhibición de la síntesis de ergosterol. Generalmente este procedimiento es una vez y nada más, se demora 1 hora, y esto es porque el paciente cada 15 minutos se va cambiando de lado, cosa que el producto que se está colocando dentro de la cavidad nasal logre tocar todas las paredes. Es importante que la lámina cribosa esté intacta, porque el producto que se utiliza con el clotrimazol es altamente irritante. Entonces, si tiene una pequeña filtración la lámina cribosa,
el producto cae hacia las meninges, produce una meningitis y la muerte del paciente. Fotografía del libro Nelson y Couto, en la cual vemos cómo se bloquea la cavidad nasal. En la parte posterior de la cavidad nasal se coloca una sonda Foley grande para ocluir toda esa zona, un traqueotubo con el balón inflado y apósitos para evitar que el producto no toque la tráquea y no toque el esófago, porque nuevamente es muy irritante. Además, en la parte anterior se coloca otra sonda Foley en cada nariz con una sonda urinaria por donde se administra el tratamiento, ¿ya? Y con esto hecho, cada 15 minutos van girando al paciente. Ahí se puede ver la lámina cribosa, que es lo que separa el encéfalo de lo que está sucediendo con la cavidad nasal. ¿Alguien tiene una duda? No, ahí lo muteé, perfecto. Entonces vemos ahora paciente real, cómo está conectado con todas las ondas Foley mientras se le está administrando el medicamento. Recuerden que la contaminación fúngica, ustedes haciendo tratamiento debiese ceder, pero no significa que no pueda regresar porque sigue siendo un agente infeccioso. Como les comentaba, tenemos el etilenglicol, que es muy irritante y puede producir una meningoencefalitis con la muerte de paciente. Además, en algunos pacientes se ha producido atresia del Hollar, producto de la inflamación que produce. Este tratamiento da una resolución en 2 semanas, pero estas 2 semanas el paciente tiene una gran descarga nasal, tanto porque se está muriendo el hongo por el tratamiento que hicieron, como por la irritación presente. Y en el caso de que el paciente deba repetirse, la sesión se tiene que repetir al mes. Hasta el momento no hemos tenido que hacer una repetición de este tratamiento. Este es TOM posterior al tratamiento y ustedes se dan cuenta que tiene una mejor cara, pero perdió todas las estructuras de la cara, o sea, perdió la musculatura, perdió parte de hueso, perdió el ojo, etc. Todo se lo comió el hongo. Este otro paciente que se llama Goliat, si ustedes se fijan, ya con mirarlo, sospechamos que estamos frente a una aspergilosis. Tenemos ulceración y despigmentación del morro o de la parte nasal. Tenemos un hundimiento posterior al morro. Esto era un Rottweiler que vivía en parcela. El dueño no quiso hacer el tratamiento con clotrimazol. Y vamos a ver la rinoscopía. Cuesta un poco ingresar a la cavidad nasal porque no hay un apoyo de los cornetes. ¿Ya? Como todo se lo comió el hongo, cuesta tener una mejor imagen, pero cuando se logra, en ambos casos son hollares diferentes cada uno, vemos que no existe estructura, ¿ya? No hay donde apoyarse, el hongo se comió todo, está irritada la zona, y las manchas verdosas hacia el fondo son las placas micóticas que están presentes en el pobre paciente, ¿ya? Entonces, sin tener la biopsia en mano, es todo concordante con una rinitis micótica. Otro caso un poco más terrible, perro recogido, si ustedes se fijan, tiene un hundimiento de la cavidad nasal muy evidente, ¿ya? Y vamos a ver la rinoscopía. Esta es la imagen posterior, pues la nasofaringe, donde vemos que está cerrado uno de las coanas, solo tenemos un pequeño orificio abierto, todo tiene cambio estructural, ¿ya? Todo está bastante irritado y con cambios, como les digo, pero lo peor ocurre en el video de abajo. Ya tenemos una gran cantidad de secreciones, pero al traspasar estas secreciones y mucosidades, vamos a caer en un espacio muy amplio porque el hongo se comió toda la estructura por dentro y vamos a ver hacia superior de la cavidad el mismo orificio que vemos en la nasofaringe, ¿ya? Porque obviamente es lo que va quedando. Si ustedes se fijan, ahí logré pasar con el endoscopio y el paciente perdió todo, se comió todo lo que estaba presente. Y en este caso da la duda de si hacemos o no un lavado, porque si ven el desastre que tenía el paciente, la probabilidad de que la lámina cribosa tenga alguna filtración es alta. Entonces ese paciente lo tenemos con medicación oral y con eso
ha estado bastante bien. Este otro paciente yo no lo atendí directamente, me lo mostraron tal cual la fotografía y supuestamente lo estaban tratando por hongos, ¿ya? Porque el colega que lo vio le hizo una impronta, lo mandó a analizar diciendo que creía que era hongo y resultó, obtuvo el resultado diciendo que era hongo. Pero a mí me queda la duda, ¿ya? Yo creo que esto es más un carcinoma. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, los hongos pueden ser secundarios a cáncer y para esto lo mejor siempre, para un buen descarte, es la biopsia. ¿Ya? Y con biopsia en mano vemos qué podemos hacer. Para mí esto es un carcinoma. Criptococo. El criptococo es una levadura, reservorio de las aves, afecta el sistema respiratorio inferior, puede producir meningoencefalitis, lesiones cutáneas, puede producir, o sea, tienen que recordar que en gatos el virus de la leucemia inmunodeficiencia, tienen que saber si son negativos o no, produce secreción mucopurulenta, claramente no responde a los antibióticos porque es un hongo, anorexia, pérdida de peso puede existir, deformación y ulceración de la nariz, tal como se ve en la fotografía. Esto se llama también nariz de otomano, ustedes ven el crecimiento de la nariz y una pequeña ulceración. Entonces ustedes con esto no pueden decir que en visión de túnel que estamos frente a una criptococosis, ya que como hemos visto, las ulceraciones nasales también pueden corresponder a cáncer y podemos estar frente a un carcinoma que por alguna razón puede haber estado contaminado y se ve un poco más inflamado. Entonces la misión en este caso es tomar biopsias y con eso hacer un diagnóstico más certero. Ahora, rinoscopía, en este caso no tiene mayor relevancia porque la lesión es más externa. La tomografía puede ser o la resonancia puede ser pensando en el cáncer, ¿ya? Porque les va a marcar con el contraste, pero lo que más es útil es una muestra de biopsia, solicitando tinción PAS y avisando al dueño, o sea, al dueño, al patólogo, que puede ser una criptococosis. Y esto fue lo que les dije. Citología, recuerden, no es tan diagnóstico. Dosis que tienen que igual estar buscando y viendo. Recuerden que el itraconazol, el fluconazol y todos los antifúngicos tienen un poder de hacer daño en el hígado. Los tratamientos de antifúngicos orales son largos, entonces deben tener ese cuidado y hacer perfiles bioquímicos de forma frecuente. Sporotrixenki es otro hongo. La complicación de este hongo es que este hongo sí es zoonótico, sí puede causar problemas directamente, a diferencia de los otros dos, que a pesar de generar un gran desastre, no nos va a contaminar. Independiente de eso, tienen que tomar todas las medidas de resguardo, uso de guantes, mascarilla, etc. El tratamiento del Sporotrix también es el itraconazol, y la característica clínica es que se asemeja a una lesión mucocutánea. Si ustedes se dan cuenta, la lesión está entre el morro y el comienzo de piel. Entonces uno puede de repente pensar que estamos frente a un pénfigo y es un hongo. Para esto se toman biopsias nuevamente, ¿ya? Y ojalá que puedan cubrir una zona de lesión y una zona sana. Rinitis bacteriana. La rinitis bacteriana no es diagnóstica, no tiene una validez real. Hacer cultivos de bacterias en la nariz no sirve, ¿ya? Y si ustedes quieren cultivar algo, deben informarle al microbiólogo qué bacterias quieren estar buscando, porque la nariz está llena de bacterias. Se puede dar secundaria a virus, cuerpos extraños, trauma, aspiración de alimentos, neoplasia, enfermedades dentales, etc. Entonces uno debe descartar las causas, ¿ya? Y generalmente no vamos a llegar a una rinitis bacteriana. Este artículo nombra que encontraron 1,3% de rinitis bacterianas primarias, ¿ya? Y como yo les digo, yo estoy un poco en desacuerdo con esto, porque le faltó encontrar quizás qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. La rinitis linfocítica plasmocítica es una entidad clínica en el gato y no es una entidad clínica en el perro. En el perro significa que la biopsia probablemente fue un poco superficial y que debemos seguir buscando porque abajo tiene que estar el cáncer. En el caso del gato sí lo es, el tratamiento es con corticoides, pero deben tener algún grado de cuidado, como lo nombra este artículo y otros que voy a mostrar ahora, porque estos gatos fueron diagnosticados con rinitis linfocítica plasmocítica, se realizó el tratamiento con corticoides y finalmente no funcionó, por lo que fueron reevaluados
Se tomaron nuevas biopsias, pero se solicitó la tinción PAS para evidenciar hongos y estos gatos tenían aspergilosis nasal. Debemos recordar que también los gatos pueden tener estas afecciones y debemos recordar otros prediagnósticos que pueden dar signología similar. Cuerpos extraños ya los vimos, pólipos en los gatos pueden también decir lo mismo o dar signología de secreciones de estornudo, abscesos, megaesófago, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que estar evaluando distintos tipos de prediagnósticos orientados obviamente a la cavidad nasal. Y este es otro artículo en el cual estos gatos fueron diagnosticados con rinitis linfocítica plasmocítica, pero finalmente el tratamiento no fue efectivo y terminaron en una nueva biopsia haciendo el diagnóstico de rinitis fúngica. ¿Dudas? Hasta el momento. Si no hay dudas, vamos a hacer un pequeño break de unos 30 minutos y regresamos. ¿Ya? Yo les voy a empezar a gritar para que se conecten de nuevo. Ya, profe. Y ahora sí. Entonces vamos a bajar a ver las patologías laringeas, las cuales vamos a hablar de parálisis laringea, neoplasias y cuerpos extraños. Tienen que recordar que la laringe se abre en la inspiración. Y es lo que vamos a ver en el video, que en este caso no se mueve. Si ustedes se dan cuenta, están los cartílagos cuerniculados en el fondo y vemos que la laringe, que son estas dos estructuras, debiesen abrirse al momento de respirar. El paciente está sedado para hacer esta evaluación y vemos que en ningún momento existe movimiento de esta zona. Para recordar dónde va a estar la laringe, que no es esta zona, sino que está la epiglotis y el paladar blando, uno bajando la epiglotis sale la laringe y es lo que nosotros vemos estructuralmente. Recordar nuevamente que uno no solo va a evaluar un segmento, sino que evalúa el completo de la situación. Vemos otra vez que en este caso tenemos las tonsilas aumentadas de tamaño, tenemos secreción en el fondo de las fauces y también tenemos inflamación de la zona. Todo esto nos quiere decir que existe algún problema real. Y ahora, la laringe se evalúa siempre con sedación y es por eso que previo a la sedación debemos tener una preoxigenación. Con esta preoxigenación nos va a dar al menos 5 minutos de tranquilidad en el caso de cualquier situación desafortunada. Idealmente, durante la evaluación se debe mantener la oxigenación del paciente. Uno debe estar preparado para cualquier contratiempo que se tenga y debe confiar en el equipo que le está ayudando, trabajando en conjunto. De que la idea es que la persona que está evaluando al paciente solo haga esa labor, mientras el anestesista está viendo que el paciente continúe con vida y que no nos vaya a morder producto de una sedación muy suave. Entonces, la parálisis laringea, por definición y etiología, es causada por la disrupción de la inervación de los músculos laringeos. No va a existir una abducción y aducción normal de los cartílagos arytenoides. Esto significa que no se abre y cierra de forma normal. La causa más común es la forma adquirida idiopática y también puede ser de forma congénita y puede afectar de forma bilateral. La forma congénita se ha reportado en el Bouvier de Flanders, que es el paciente o la fotografía del perro negro superior. También existe o se ha dado en siberianos, dálmatas, rottweiler, labradores, etcétera, etcétera. Y esto va a depender un poco de la moda del paciente que se esté trayendo al país. Cuando estaban de moda los siberianos, veíamos más en siberiano, después en rottweiler, después en labrador, después en setter, etcétera. Histológicamente, se va a asociar con la degeneración del nervio con posterior atrofia del músculo cricioratinoideo. Y la forma adquirida se relaciona con trauma. Entonces, lo que sucede en estos casos es que va a ocurrir un daño en el nervio de forma primaria. Este nervio puede no reparar de buena forma y posteriormente no va a inervar obviamente al músculo y el músculo se atrofia y se produce la parálisis.
Y es por esta razón que muchas veces la signología de la parálisis demora en manifestarse y no podemos tener 100% claro cuál fue la causa. Por ejemplo, si fue una intubación un poco traumática que dañó el nervio, recién la lesión quizás la vamos a poder estar evaluando 2 semanas después de ocurrida. Dice la diapositiva que en algunos casos se asocia al hipotiroidismo, pero no es porque el hipotiroidismo produzca la parálisis, sino es porque muy probablemente como el hipotiroidismo no facilita la reparación de las estructuras, puede haber ocurrido un daño en la parte neurológica y terminar directamente con la parálisis de la laringe. Entonces, no sé si se escuchen, porque he hecho estas clases varias veces y hay algunas veces que se escuchan los perros y otras que no, pero nuevamente la visualización del paciente es lo que me interesa. Me avisan si no se escucha para ver si es que se puede hacer algo. No, no se escucha, profe. ¿No? ¿Y ahí? No, tampoco. Tampoco. Bueno, pero lo importante que quiero que vean es que el paciente se nota que está jadeando, ¿ya? Se nota que tenemos un jadeo importante, ¿ya? Pero, si ustedes se fijan, no es jadeo finalmente, porque el jadeo es con lengua afuera para intercambiar calor. Lo que este paciente está haciendo es respirar con boca abierta, tiene cara de angustia, ¿ya? La lengua está dentro, le cuesta ingresar el aire, ¿ya? Es un boxer, se ve bastante animado, pero a pesar de eso no tiene gran capacidad de movimiento. Entonces algo le pasa, ¿ya? Este paciente nos confundió en la primera parte porque pensé que era más una neumonía. Cuando lo llevé a la sala de rayos para tomar la radiografía y estaba así los dueños, el paciente estaba un poco más tranquilo, pudimos darnos cuenta que la disnea era bastante más inspiratoria, ¿ya? Nuevamente, no es jadeo, es respiración con boca abierta, lengua adentro y cara de angustia. En este otro caso, el paciente está más angustiado respirando. Si ustedes se fijan, abre mucho la boca para intentar de respirar y hacia el fondo se ve la laringe, cómo se cierra al momento de la respiración. Y al igual que en este video, la lengua está corrida hacia el lado, pero no está jadeando. Y bien al fondo ustedes ven cómo la laringe se va cerrando cada vez. Estos pacientes tienen una angustia muy importante en el momento de presentar esta parálisis. Entonces, ¿qué solicitamos? Como les comenté, yo erré en la primera parte y pensé que tenía una neumonía, por lo cual solicitamos un estudio de tórax. ¿Ya? Y en ese momento nos dimos cuenta que realmente podía ser una parálisis laringea por la forma de respirar, una vez más tranquilo el paciente. Entonces, cuando sospechamos eso, lo que solicitamos es una evaluación laringea, y para evaluar la laringe, el paciente debe sedarse. Y de esa forma nosotros vamos a ver el movimiento de la laringe. Tiene que ser sedación y no anestesia, recuerden eso, porque la anestesia va a evitar el movimiento de la laringe. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que realmente se mueva y tenga la abducción y aducción de forma correcta. Esto significa que se debe abrir cuando inspira, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en estos dos primeros videos, que la laringe se abre, el movimiento es hacia afuera. Además es importante que conozcan que existen otras enfermedades, que son enfermedades neuromusculares, que pueden comenzar en la zona laringea y van avanzando con el resto del paciente. Entonces, tienen que tener ojo con esto porque muchas veces estas enfermedades
no se manifiestan de forma completa en un inicio, uno realiza la cirugía ya para corregir la parálisis laringea y el paciente va decayendo cada vez más, ¿ya? Y ahí estamos en un problema porque este tipo de enfermedades no siempre va a responder bien al uso de corticoides. Vamos a ver los videos en una primera instancia, el video de arriba. Tienen que fijarse en la laringe y vean cómo se mueve. Si ustedes se fijan, abre. Los cartílagos se van hacia afuera. ¿Ven? Se están abriendo. Vemos el video inferior y ven que el movimiento es simétrico y los cartílagos se abren al respirar. Y es lo que sucede normalmente cuando uno inspira. Además, deben aprovechar de ver el contorno. Si ustedes se fijan, en el video superior no existe inflamación. La epiglotis tiene un color más pálido, pero puede ser por la raza. En el caso del video de abajo, no se ve tampoco gran inflamación, no se ven cambios estructurales en la laringe. Ahora vamos a ver situaciones con parálisis, ¿ya? Nuevamente, estos videos sirven para graficar lo que debemos ver nosotros, que no es solo el movimiento, sino las estructuras. El video superior a mano izquierda, si se fijan, las estructuras de la laringe están bastante normales, no hay gran inflamación, los bordes son lisos, las estructuras no están engrosadas, a diferencia del video que está a mano derecha superior. Ustedes pueden ver que la laringe presenta un gran engrosamiento y cuando veamos el video, además se va a ver cómo al retirar la epiglotis también presenta algún grado de afección. Entonces vemos que el movimiento, en este caso, en el primer video, es hacia el centro. Se cierra la laringe. Es un video bastante, o sea, un movimiento bastante suave, pero es diferente a lo que se estaba viendo anteriormente, donde se abría la laringe. En este caso se cierra, ¿ya? Y esto produce la obstrucción del flujo aéreo con un aumento de, el poder inspiratorio por presión negativa, y va a estar trayendo hacia adentro también el aparato laríngeo, lo cual colapsa más todo. Que es lo que sucede un poco con este otro video. Ustedes se fijan, el movimiento es de cierre con movimiento hacia posterior de la laringe. Y como les comentaba, está todo engrosado. Y ahora que se retire un poco más la cámara, van a ver ustedes que la epiglotis también presenta algún grado de granulaciones. ¿Ven? Entonces tenemos un compromiso mayor del paciente. En el caso de abajo, vemos que la laringe se va hacia adentro cada vez que el paciente inspira. Quiere respirar y la laringe se mueve hacia atrás. Ya está cerrada completamente y no se abre en ningún momento. Ahí el anestesista verifica que el paciente esté respirando y nuevamente en cada inspiración el paciente se va ahogando cada vez más porque no hay una apertura de los cartílagos. Y en este otro ustedes ven hacia el fondo que en un inicio uno pudiese decir, sí, los cartílagos se están abriendo. Entonces muchas veces sí necesitamos un poco más de tiempo de evaluación para ver si es que realmente se están abriendo o cerrando. Y ustedes ven que posteriormente se cierra porque el movimiento es hacia el centro. Si ven el paladar blando, cada vez que el paladar blando se levanta, la laringe se cierra. ¿Ya? El paladar blando se levanta en la inspiración. ¿Ven? Y el cartílago, o los cartílagos en este caso, se van cerrando. O sea, nuevamente tenemos una parálisis laringe. El tratamiento en este caso es la lateralización de la laringe. Se aborda por el cuello y la laringe, mediante una sutura, se coloca hacia el lado, ¿ya? Se pega hacia el lado del cuello. Pero si ustedes se fijan en el video de color naranjo que lo volví a colocar, esa laringe no se va a abrir en esta situación, ¿ya? La cirugía no se puede realizar en este paciente porque no va a ocurrir una apertura real. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones o laringes con demasiado edema, no hacemos la lateralización laringea, sino que hacemos una traqueotomía permanente, ¿ya? O una traqueotomía, ¿cómo se llama? Temporal,
para después corregirla. Pero nuevamente depende de lo que estemos evaluando. Las neoplasias laringeas van a dar una signología muy similar a la parálisis. Entonces, es otro diagnóstico, una disnea inspiratoria que cueste la deglución, que tenga cambio de fonación, puede ser una parálisis, o sea, una neoplasia laringea también. Entonces, para el diagnóstico, otra vez, tenemos que evaluar bajo sedación, ¿ya? Las posibilidades quirúrgicas son pocas en la laringe. Por lo general tenemos una estructura, como se ve en el video inferior izquierdo. Vamos a ver que existe toda una ulceración del lado de la laringe, por lo que no vamos a poder hacer mucho. Y lo que hacemos regularmente en estos casos es hacer una traqueotomía permanente. Y con esto el paciente continúa con muy buena calidad de vida. Vemos en el video del gatito cómo la laringe se abre muy poco y se evidencia en uno de los costados una gran granulación de la zona. Claramente no pudimos tomar una biopsia porque si no corríamos riesgo de que toda la laringe se cerrara con la muerte paciente. Y en la fotografía del lado, vemos que también los perros pueden tener masas asociadas y esas masas dar algún tipo de signología similar a parálisis laringea, ¿ya? O a una neoplasia dentro de la laringe. Entonces, por eso la sedación va a ser importante para poder evaluar qué está sucediendo en esa zona. Cuerpos extraños también pueden existir en la laringe y en estos casos la signología va a ser una dificultad para la deglución. Muchas veces puede ocurrir mal olor en la boca y hay intentos repetidos para deglutir. Ese hueso de pollo no está colocado ahí como bonito, sino porque tuvimos pacientes en los cuales este hueso se quedó atrapado entre el esófago y la laringe. ¿Ya? El paciente estaba molesto, quería comer, tenía muchas ganas, pero no podía por molestia. Como el hueso y muchas veces tiene parte aún de carne, esto se empieza a descomponer, empieza a existir un muy mal olor en la boca. ¿Ya? Y mediante la endoscopía nosotros pudimos identificar este hueso y sacarlo. Entonces, tienen que tener cuidado nuevamente, y ojo que pueden existir más de un prediagnóstico para cada caso, y se debe elegir la mejor evaluación, que todo en estos casos es la sedación. ¿Dudas? Hasta ahí. Profe, No, profe, Dígame. ninguna. si llega a la clínica un caso así y hay que derivarlo, ¿cuántas horas pueden pasar así como máximo? Es que Que depende el de cómo esté cliente el vaya, caso, porque si llega a la pero clínica así y muy se está grave. muriendo, no tienes tiempo para derivarlo. Ay, Tendrías que tratarlo ahí mismo. No puedes derivar a ese paciente, porque se va a morir. sí, Ese es el problema. Entonces gracias. no hay como, sí, tiene media hora, no. Porque es un problema estructural. ¿Ya? Si ellos tuviesen, no sé, de esos oxígenos que le compran a los bulldog inglés, claro, puede ser una opción de traslado. Les va a dar un tiempo, pero sigue siendo un riesgo. Y entonces vamos a ver ahora enfermedades traqueales. Entonces, las enfermedades de la tráquea tienen la gran gracia que presentan tos, y la tos es fuerte, sonora, es audible, y eso nos ayuda bastante porque nosotros vamos a escuchar al paciente toser de buena forma. El reflejo de oxígeno tiene la intención de escuchar la tos. Haciendo el reflejo de oxígeno, aparte de decir que puede estar inflamado, no dice nada más. Y en algunos casos se pueden escuchar el sonido laringo traqueal o el estridor, que es lo que nosotros estamos hablando. La tos es la liberación explosiva de aire desde los pulmones a través de la boca. Es importante que recuerden que es un reflejo protector. Puede ser productiva o improductiva, va a depender de la enfermedad y del tiempo. Más importante aún es que sepan que existen receptores para la tos en laringe, tráquea, bronquio y pleura. ¿Ya? Estos órganos son los que ayudan a producir la tos. El corazón no tiene receptores para la tos, por lo cual el corazón no tose. Un edema pulmonar cardiogénico hace que el paciente pueda toser, pero es por el edema pulmonar. ¿Ya? Entonces, la laringe y tráquea dan cuenta, dígame. Ah, no. ¿Qué quiere decir?
productiva o improductiva. Con secreciones y no secreciones. Con Gracias. flema y no flema. Bien, entonces, laringe y tráquea dan cuenta de algo más mecánico y bronquio y pleura dan cuenta más de algo más químico. Vamos a ver primero la hipoplasia de tráquea, donde esta enfermedad no produce tos. Los braquicefálicos son los pacientes más afectados, donde el calibre del lumen es congénitamente más pequeño que el paciente. Esto significa que el paciente continúa creciendo y la tráquea no crece al mismo tamaño. Y esta disminución del lumen va a implicar nuevamente una mayor resistencia al flujo aéreo. Entonces, otra vez, recordando todo lo que vimos durante la mañana. Los porcentajes varían dependiendo del país, ¿ya? Pero la hipoplasia tráquea en Chile se presenta muchísimo en bulldog inglés, se presenta mucho en pug, se presenta mucho en yorkies, ¿ya? Y no solo tienen que tomar en cuenta los braquicefálicos, sino que hay otro tipo de razas, como el beagle que está puesto en la fotografía, que por entrecruzamiento pueden presentar hipoplasias de tráquea y lamentablemente hemos tenido que eutanasiar camadas de que son inviables antes de los 6 meses. Muchos de ellos se pueden acompañar de paladar blando elongado y de estenosis de los ollares. Cuando el paciente está en la crisis, va a tener una disnea inspiratoria, una intolerancia al ejercicio severa porque no puede respirar, no puede ingresar la cantidad de aire que necesita. Y muchos pacientes logran sobrevivir con algún grado de hipoplasia de tráquea, sobre todo los bulldog inglés. Entonces, ellos presentan infecciones recurrentes de las vías aéreas y algunos de ellos presentan estridor. Entonces, por eso dentro del plan diagnóstico siempre va a estar el estudio radiográfico de tórax, sea la edad que sea, en la sospecha de hipoplasia de tráquea. Como les adelantaba, el diagnóstico final es mediante la radiografía de tórax, donde se evalúa el alto de la tráquea con la entrada del tórax, como dice en la fotografía del libro. Y aquí podemos ver un paciente Beagle de 2 meses, en la cual vemos que tiene una muy pequeña tráquea, que es un lumen muy pequeño en comparación al resto del paciente. Imagínense que ya tiene 2 meses y está con una insuficiencia respiratoria importante. Esto hace que este paciente tiene riesgo de eutanasia dentro del próximo mes, si es que la tráquea no presenta el crecimiento adecuado. Y vemos otro paciente, que en este caso es un Yorkie, no está identificado cuántos meses tenía, pero asumimos que nuevamente unos 3-4 meses, y otra vez tenemos una tráquea muy pequeña, un hilito de tráquea, con lo cual no va a lograr el paciente la sobrevida necesaria. Vemos también que la radiografía del estómago está lleno de aire, ¿ya? Esto es la aerofagia que comentábamos anteriormente, y eso hace que también el pulmón se vea con una compresión mayor, ya que no se puede distender producto de esta cantidad de aire en el abdomen. Profe, Dígame. al decir que la tráquea es pequeña, ¿usted se refiere como el tema de, como del ancho, por así decirlo, más que del largo? Siempre ¿De del la ancho. tráquea? Siempre del ancho. Ah, ya, profe, gracias. Eso el negro que ven ahí, que no sé si ven el cursor, pero todo lo negro que está en el tórax es la tráquea. Y es muy poco ancho. Entonces, para el diagnóstico de la hipoplasia va a depender si el perro es braquicefálico o no, y dentro de los braquicefálicos si es bulldog. Y ahí tienen una amplia desviación que el radiólogo tiene que saber para hacer el informe. Lo más importante en estos casos es que o el radiólogo o el clínico que está viendo al paciente debe indicar la no reproducción del paciente, porque si se siguen reproduciendo, esta enfermedad va a perpetuidad y además contrae o conlleva otros cambios genéticos importantes. Entonces, no se pueden reproducir este tipo de pacientes. Para el tratamiento de la hipoplasia de tráquea no existe nada, porque es algo genético, donde estructuralmente no crece. Los broncodilatadores no son de utilidad, ya los perros de por sí
no se broncodilatan porque no tienen musculatura lisa suficiente para hacer una broncoconstricción real como nosotros o los gatos. Los antitusivos no tienen una real causa, ya que la hipoplasia de tráquea no produce tos, pero los pacientes que se salvaron y no murieron y permanecen con algún grado de hipoplasia de tráquea y tienen contaminaciones secundarias, muchas veces sí se orienta al antitusivo, pero son casos muy contados. El uso de corticoides es lo mismo, no tiene nada en relación a la hipoplasia de tráquea. Antibióticos se utilizan porque, como les comentaba, estos pacientes presentan infecciones recurrentes. Se debe controlar el peso, no usar collares. Es difícil controlar el peso en los bulldog inglés o en ese tipo de razas de braquicefálicos, porque también tiene que haber una conciencia por parte de los dueños de no estar entregando alimento que no sea necesario. Uso de collares no se debe, ya que pueden achicar más el lumen de la tráquea, y claramente debemos corregir otras patologías quirúrgicamente, como la estenosis de los collares o el paladar blando elongado. Otra enfermedad que sí produce tos es el colapso de tráquea. El colapso se realiza dorsoventral y se puede dar en la tráquea cervical como en la tráquea intratorácica. No se ha descrito en gatos, dice la diapositiva, pero chinos y japoneses ya describieron algún gato con colapso de tráquea. Se asocia con enfermedad periodontal, se asocia con insuficiencia cardíaca izquierda, algunas veces con parálisis laringea, se asocia con la fotografía de los perros que están en esta diapositiva y con estos otros perros que son los Yorkie. El principal exponente de esta raza, o sea, de esta enfermedad, es el Yorkie. Se da en razas pequeñas generalmente, en edad media a viejos, pero esto es un depende, ya que tenemos tanto entrecruzamiento que hemos visto Yorkies de corta edad con problemas traqueales muy importantes. Entonces, nuevamente, es una enfermedad genética en la cual el paciente no debiese reproducirse. Sucede que el colapso ocurre porque los anillos traqueales pierden la capacidad de mantenerse firmes. Entonces, esto es algo congénito. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo decía enfermedad periodontal, insuficiencia cardíaca izquierda, tiene que también que ver con ligamentos. Estos perros tienen malos los ligamentos de la rodilla, el ligamento periodontal, tienen problemas en columna, etc. ¿Ya? Este artículo es para recordarle a ustedes que el Yorkie es el principal exponente de esta enfermedad, pero existen otros que también pueden tenerlo. El Westie, los Pomeranian, Boxer, Maltés, Poodle, pueden ser afectados también por esta enfermedad. La etiología es desconocida, pero lo que se manifiesta en el último tiempo es la deficiencia en glicosaminoglicanos y glicoproteínas, y es por esto que yo le hacía el hincapié que estos pacientes por lo general presentan más anormalidades, tanto en sus rodillas como en columna, etc. El colapso de tráquea se clasifica en 4, y vamos a ir viendo en fotografías de libro y fotografías endoscópicas. Acá vemos el grado 2 y el grado 4, siendo que en el grado 4 existe un doble lumen, y eso sí es muy grave, porque el paciente no puede respirar de buena forma, y esa es una urgencia. De aquí vemos en fotografía endoscópica del grado 1, que es la letra A, y el grado 4, que es la letra D. Vemos cómo se aplasta el techo de la tráquea directamente, y esto va a producir tos, además del trastorno en las vías aéreas superiores, que es lo que hemos estado hablando en el último ratito. El colapso de tráquea también se puede ver de buena forma en una fluoroscopía. ¿Ya? En YouTube hay un montón de videos de fluoroscopía. Ustedes pueden buscar para ver cómo se visualiza. Entonces, la característica clínica del colapso de tráquea es la tos crónica seca como graznido de ganso. ¿Ya? Eso es lo principal. Donde va a existir un estridor. Muchas veces la tos va a estar al momento de comer y tomar agua. En los casos más graves existe disnea y cianosis. Y en lo general, en inspiración se va a ver el colapso de tráquea cervical y en expiración el colapso de tráquea intratorácico. Esta enfermedad es afebril, ¿ya? Porque es netamente mecánica. Entonces, para que ustedes también tengan una forma de descartar fácilmente.
Profe, tiene apagado el micrófono. Ahí sí. Entonces, el paciente PUD tiene una tos sonora fuerte, como graznido de ganso. Y eso ocurre en varias razas. A diferencia de lo que va a ocurrir con el Yorkie, el Yorkie siempre va a sonar como chanchito. Y no va a presentar la tos que uno espera encontrar. Lo que dice la literatura. Entonces, para el diagnóstico en estos casos, uno puede escuchar clínicamente cómo suena el paciente con la tos y uno puede llegar a sospechar esta enfermedad, pero el diagnóstico real va a ser, o se sugiere que sea por otros métodos que sean un poco más específicos. La radiografía para el colapso de tráquea tiene que ser una radiografía dinámica en 2 tiempos, que significan inspiración completa y en expiración completa, porque si ustedes recuerdan, en inspiración el colapso cervical y en expiración el colapso intratorácico. Entonces tenemos que identificar en dónde está el colapso. La fluoroscopía tiene la gracia de que lo pueden evidenciar directamente con el paciente despierto. Ya ustedes lo colocan de lado con el fluoroscopio y pueden ver cómo la tráquea se achica y en qué lugar está achicándose. Pero lo más recomendado es hacer una traqueobroncoscopía porque podemos graduar el colapso directamente y además tomar muestras, ya que la mayoría de estos pacientes presentan infecciones secundarias y es por esa razón que la mayoría de ellos comienzan con tos nuevamente. Ellos ya nacieron con este problema y por alguna causa el paciente comenzó a toser más frecuentemente y esta causa suelen ser infecciones secundarias. Después, artículos donde ustedes pueden mirar las flechas negras que están indicando cuál es el techo de la tráquea, las flechas blancas es el supuesto disminución o colapso de tráquea. Entonces, muchas veces se da esta imagen como colapso de tráquea, el radiólogo debe darla, ¿ya? Pero ustedes clínicamente tienen que mirar y evidenciar muy bien si estamos o no frente a un colapso real. En este caso no lo sería. Y además, por ejemplo, en la fotografía A en comparación a la fotografía B, vemos que existe un colapso bronquial. El colapso bronquial va a hacer la misma signología que el colapso de tráquea. Entonces son distintas situaciones y el colapso bronquial es bastante más complejo. Es mucho menos frecuente, pero es más complejo. Para el tratamiento, bajar el de peso sería lo ideal. Disminuir el estrés, lo dice la diapositiva, pero es imposible porque todos estos perros, los Yorkie, los Poodle Toy, son todos histéricos y no hay forma de disminuir el estrés. Los antibióticos se pueden utilizar por lo que le estaba comentando de que estos pacientes pueden tener infecciones secundarias frecuentes, pero deben estar pendientes de qué antibiótico van a estar utilizando para no estar repitiendo y no dejar bacterias multiresistentes. Prednisona oral no utilizamos, ¿ya? Generalmente para todo este tratamiento utilizamos budesonida, ¿ya? Que es un corticoide inhalado, hay más corticoides inhalados, y con esto nosotros controlamos la inflamación y de esta forma el paciente tose mucho menos. Broncodilatar, como les comentaba anteriormente, no sirve de nada, ya que no existe una broncoconstricción, y menos en el colapso de tráquea, que es un problema estructural. Entonces, hacer la broncodilatación realmente no tiene ningún sentido mayor. Antitusivos se pueden utilizar, pero siempre y cuando tengan la certeza de que no están con una bacteria
en el aro respiratorio, porque recuerden que la tos es de mecanismo protectivo. Tenemos el butorfanol, que no está en Chile, está en Argentina. Hay algunos médicos que lo trafican desde Argentina a Chile. Ya es un excelente antitusivo y además calma al paciente. Está la codeína, en la cual tenemos problemas para hacer la venta nosotros o hacer la receta, pero se puede. Y también tenemos la oxolamina, que es otro antitusivo bastante bueno. Además, tenemos la posibilidad, en los casos graves, que es lo que yo recomiendo, que es en el grado 4, de la implantación de stent. El stent son semicírculos, es un material con memoria de forma hecha de nitinol, para que el organismo no reaccione contra esto o no lo haga tan rápidamente. Vemos como en la fotografía A tenemos un colapso de tráquea muy notorio, muy extenso, y en la fotografía B se colocó el stent para tratar de mantener abierta esta zona. El stent se debe colocar midiendo muy bien la tráquea, ¿ya? Para no producir errores de tener un stent más grande que la tráquea, que es lo que se va a ver en la diapositiva que viene, y de esa forma no dejar un gran desastre. En este caso no se midió bien y tenemos un aumento del tamaño traqueal. Ese stent ya no se puede retirar y tenemos un problema gravísimo. Estas imágenes son la evolución del stent. El stent se supone que va a mantener la tráquea abierta para el buen paso del aire, pero no es para siempre. Tiene una duración limitada que va a ser alrededor de 3 a 5 años dependiendo del paciente. Y vemos que en la primera foto existe una mucosa traqueal de color rosado, lisa, sin mayores complicaciones. En la foto de abajo, pasado el tiempo, ya vemos que esta mucosa ya no es tan rosada, tiene un color bastante más grisáceo, para terminar con la fotografía superior derecha, en la que vemos una gran cantidad de nódulos y granulaciones. Y ahí lamentablemente el stent ya no podemos hacer nada, ¿ya? Porque no es reparable y el stent al sacarlo el paciente va a fallecer igual. Vemos abajo algunas consecuencias en las cuales el stent se dilató más de lo debido, produciendo un gran problema en el paciente, y esta dilatación puede ser porque se pueden haber equivocado y haber colocado el stent en el esófago y no en la tráquea. Además, el stent puede sufrir fatiga material. Nosotros hacemos movimientos circulares, de rotación con el cuello, no levantamos y bajamos el cuello muchas veces en el día, y los perros sí lo hacen. Entonces, este artículo está mostrando fallas de material en la que se rompe el stent y claramente no es algo que podamos sacar y va a estar ahí complicando un poco más al paciente. Existe otra técnica creada por un chileno, que es colocar anillos semicirculares como espiral de cuaderno, que son de plástico, y que solo se puede utilizar en la parálisis de tráquea cervical, nada más. Y deben estar ojo y pendientes de, antes que vayan a hacer esto, de tener una buena imagen radiográfica para ver si es que existe o no colapso bronquial. Porque si existe el colapso bronquial, no debiesen utilizar este tipo de herramientas para mejorar al paciente. También el colapso de tráquea se puede hacer el diagnóstico mediante la ecografía. La gente entrenada, claramente el colapso de tráquea cervical, la gente entrenada puede a través del transductor colocarse la tráquea y ver cómo se aplasta. ¿Ya? Claramente si ven esto, estamos frente a un colapso de tráquea. El tratamiento en crisis, lo principal es intentar dejar tranquilo al paciente para que no esté ocupando mayor carga de oxígeno. Se colocan puff de corticoide, dexametasona subcutáneo, intramuscular, endovenoso, por donde sea, ¿ya? Para desinflamar rápidamente al paciente, butorfanol para quitar la tos y antibiótico, que es de lo que tengan y lo que elijan. Generalmente tiene que ser uno que sea endovenoso para poder llegar de buena forma a los distintos órganos. Y otra vez, en estos casos, la dexametasona se va a asociar al uso de budesonida, ya que uno entre comillas tiene que bañarlos de corticoides para evitar que se mueran en esta primera fase. Si ustedes intuban a un paciente en grado 4, muy probablemente no van a poder desintubarlo después.
Además tenemos que recordar que algunas veces tenemos masas en la laringe y la masa en la tráquea también pueden producir signología similar a lo que ocurre con el colapso de tráquea. Entonces, recuerden siempre tener más de un prediagnóstico. Tenemos el colapso y además masas en la tráquea, en la laringe que pueden sonar similares. Traqueitis. La traqueitis es la inflamación de la tráquea. Inicialmente puede ser asintomática y posteriormente desarrollar una tos seca, simple, ¿ya? O productiva paroxística. Tenemos causas no infecciosas, en las cuales el ladrido prolongado es uno de los principales, el perro del vecino que le ladra al gato todo el día, el paciente que es hospitalizado y ladra en todo momento, etc. Después tenemos inflamación de tráquea por inhalación de gases. En un inicio, esta inhalación de gases se orientaba más a humo, ¿ya? Cuando el paciente va al asado y está corriendo alrededor del humo del fuego, puede inflamarse la tráquea, pero gracias a la pandemia tenemos que agregar aerosoles, ya que muchos clientes utilizaban una botella de aerosol completa cada vez que salían. A alguien se le ocurrió decir que el amonio cuaternario era lo mejor para matar el coronavirus y es muy tóxico, los gases que liberan son muy irritantes. Tenemos ambientadores, tenemos humos de incienso, etcétera, y todo eso va a irritar la tráquea de una u otra forma. Parásitos en términos generales no hay, ¿ya? Que ustedes vayan a encontrar de forma frecuente. El único parásito es el Oslerus osleri, que vive en la tráquea, pero no hay mucho más. Alergias en la vía aérea no existen, ¿ya? Entonces no vayan a estar buscándola, porque si tenemos algo similar a alergia, es que tenemos otra enfermedad y no una alergia. Y posterior a la intubación, la anestesia en este caso es importante recordar, porque el balón del traqueotubo puede estar muy sobreinflado y cuando ocurre esto, la lesión va a permanecer porque se irrita la vía aérea. Entonces tenemos ahora la traqueobronquitis infecciosa, que es de tos paroxística, es una tos sonora, con expectoraciones de inicio súbito y es autolimitante. No hay compromiso general del paciente y es altamente contagiosa. La principal bacteria en este caso es la Bordetella bronquiséptica, que su periodo de incubación puede ser de 3 a 7 días, con síntomas de días a semanas. La literatura dice que puede ser necesario 3 meses para eliminarla del árbol respiratorio y hace sinergismo con el virus de la parainfluenza. Va a producir siloestasis, interfiere con la fagocitosis, estimula actividad secretoria y no compromete alvéolos. Si disminuye la siloestasis, significa que las secreciones que se estén produciendo no van a ser removidas y no van a ser llevadas hacia la parte superior para ser deglutidas o escupidas. El perro, recuerden que no va a estar escupiendo como nosotros. Interfiere la fagocitosis, como les decía, pero además estimula la actividad secretoria. Pero esta actividad secretoria por las células globosas produce una muy mala calidad de secreción, con una secreción bastante gelatinosa, ¿ya? Entonces, eso sumado a que los cilios no se mueven, las secreciones se comienzan a juntar y a obstruir en la vía aérea. Y es por eso también que el paciente tose de forma frecuente, porque la única opción que tiene de removerla es con el movimiento del aire. Para el diagnóstico, el lavado traqueal sería lo ideal, mediante una broncoscopía. Ya se puede hacer cepillado y al mismo tiempo se puede evaluar directamente la vía aérea. La Bordetella bronquiséptica se ha aislado de pacientes asintomáticos y la literatura dice que se debe tratar cuando los signos superen los 14 días o se vuelve una enfermedad sistémica. Entonces, por lo general, en el tratamiento lo que yo dejo es únicamente corticoides inhalados, nada más, porque con eso es suficiente. La enfermedad es autolimitante, se mejora solo en 14 a 21 días y lo que tenemos que hacer es que el paciente no esté tan irritado de la vía aérea. Prednisona oral generalmente no dejamos porque va a tener el efecto secundario del corticoide, a diferencia de los inhalados, pero en los perros que son demasiado agresivos no nos queda de mucha y el dueño le tendrá que dar el corticoide en vez de hacer el puff. Los antitusivos los pueden dar, pero tienen que asegurarse que no sea otra causa por la cual esté tosiendo.
En el tratamiento complicado es algo similar a lo anterior, solo que se requiere más fluidoterapia, ejercicios, kinesioterapia y agregar en este caso cualquier tipo de antibiótico. Es lo que dice la literatura. Vamos a ver a continuación que uno no usa cualquier tipo de antibiótico. Va a orientar amoxicilina más clobulámico, sulfamastrometropina y doxiciclina, que son los que recomienda la literatura. Ahora, existe la vacuna para la traqueobronquitis infecciosa y la vacuna que es intranasal, yo no la recomiendo. Por el hecho que atiendo a muchos pacientes que se ve muy afectado producto de la utilización de esta vacuna intranasal. Se inflama mucho la nariz y va a producir la sinología de estornudo inverso. Entonces no sería lo más adecuado. Existe la vacuna oral contra la traqueobronquitis infecciosa y esa sí podría ser más adecuada. Ahora, si ustedes se ponen a leer literatura internacional, siempre van a no llegar a un acuerdo diciendo si es tan efectiva o no una vacuna contra la tos de las perreras. Muchos dicen que la administran igual la vacuna contra la tos de las perreras y termina el paciente infectado de todas formas. Ahora, como les comentaba, es muy importante hacer los cultivos y antibiogramas cada vez que hagan ustedes intenten de recopilar la información. En este caso fue un estudio que hicimos con la doctora Loreto Muñoz, en la cual cultivamos los lavados bronquiolulares y lo que vamos a mostrar es el antibiograma de Bordetella bronquiséptica. Si ustedes se dan cuenta, la literatura nombraba a la sulfamastrometropin como un buen agente antibiótico, pero en el antibiograma vemos que tiene una resistencia importante. Entonces, es un antibiótico que nosotros ya hemos dejado de utilizar hace bastante tiempo, como también la cefradina, que también tiene una resistencia bastante importante. Si ustedes se fijan, la amoxicilina más clobulámico no tiene una resistencia en ese estudio, por eso les digo que ustedes tienen que estar revisando la literatura, y doxiciclina tiene algún grado de sensibilidad intermedia. Los que no tienen tampoco son el rofloxacino y gentamicina, y generalmente estos antibióticos uno debe tener el resguardo de no utilizarlos de manera frecuente, porque son el último caballito de batalla en las bacterias que son multiresistentes. Entonces debemos tener el ojo de no utilizarlos. Existe también, por ejemplo, la citromicina, que es un excelente antibiótico en el inicio, en la parte humana, para tratar enfermedades respiratorias, lo daban hasta 3 días, 1 al día seguido, y la enfermedad solucionaba. Pero por abuso nuevamente, este tipo de antibiótico ya no es ampliamente utilizado en medicina humana y ya no bastan solo 3 días para producir la muerte de la bacteria, sino que se necesita bastante más. Algo importante que no les dije anteriormente, que cuando van a usar el antibiótico es para disminuir la dispersión de la bacteria. Entonces, tienen que dejar muy claro eso en el momento que lo den, porque el dueño cree muchas veces que el antibiótico funciona como un antitusivo, que si le dejaron antibiótico, el paciente debiese dejar de toser. Y me pasa frecuentemente que me vienen a alegar de los colegas diciendo, hoy su colega le dio antibiótico y no ha parado de toser. Y yo le dije, sí, y no va a parar nunca porque no es un antitusivo, es solo un antibiótico. Entonces, el antibiótico se orienta solo para la disminución de la dispersión de la bacteria, ¿ya? Porque la bacteria deja un daño en la mucosa traqueal, perdón, en la mucosa bronquial, y eso demora en reparar. ¿Dudas hasta el momento? Si no hay duda, este es un caso clínico, un paciente que llegó en turno de noche, tosiendo, como antecedente, una de las dueñas era veterinaria, y estaba jugando con su hermana con una canica, y la canica fue inhalada por el perro. Entonces yo ingresé en el turno de mañana y el perro tosía, tosía, tosía y tosía. Y yo les pregunté a los de turno qué sucedía con este paciente y me dijeron que se había tragado una canica. Me mostraron la imagen, yo le dije, oye, pues si la canica está en tráquea, ellos me dijeron, no, fíjate bien, no sabemos si está en tráquea o en estómago. Entonces, si el paciente tose, ¿dónde debe estar la bolita? Pregunta para ustedes. Bueno, como no hay respuesta de nadie, si el paciente tose, obviamente va a estar en la tráquea y no en el esófago, porque el esófago no tiene receptores para la tos, y la tráquea sí. Y este paciente estuvo tosiendo toda la noche, esperando que alguien hiciera algo por él.
Como no me creían, tomamos radiografías nuevas de tórax, pésimas radiografías, en las cuales no se veía la bolita, dijeron no, puede estar en abdomen, pésima radiografía y tampoco se hubiese visto, pero terminamos en el cuello donde sí se ve nuevamente la bolita. Entonces, otra vez, para el que esté despierto, ¿cómo sacamos la bolita de la tráquea? Abran micrófono o escriban. Se hace como un hoyito en la tráquea, es como una operación, ¿o no? Eso se llama traqueotomía, que también lo colocaron en el chat. Esa es una opción. Otra opción, la laparotomía es abdominal, no es traqueal. Una endoscopía puede hacer también, muy bien. Entonces, dentro de las opciones que ustedes dieron, una traqueotomía es algo un poco invasivo, en el último caso se puede hacer, ¿ya? La bolita es capaz de viajar por toda la tráquea, desde la carina hasta la boca. La bolita llegaba a la zona laringea, y nosotros la veíamos, ¿ya? Teníamos un anestesista que era bajita, con las manos chicas, y podía meter la mano y sentir la bolita, solo que debido a la gran cantidad de secreciones que presentaba, la bolita era demasiado resbalosa para poder tomarla sola con un dedo. Una traqueotomía lo haríamos solo en un caso muy, muy de urgencia. La endoscopía es una muy buena opción, pero deben recordar que la tráquea es un tubo, ¿ya? El endoscopio también, y al ser un tubo no siempre se tiene una gran cantidad de maniobras que se puedan hacer para tomar la bolita. Existen pinzas que son bastante buenas, pinzas en canasto, unas pinzas con malla, que uno puede hacer este intento, pero cuesta un poco más que en el estómago. En el estómago es muy fácil, en 2 movimientos uno puede tomar casi cualquier cuerpo extraño, pero en el árbol respiratorio no es tan simple, ¿ya? Y deben recordar que ustedes van a estar ocupando el lumen de la tráquea, van a sacar una pinza por el endoscopio y van a hacer que la bolita se mueva más hacia el fondo nuevamente. Entonces tiene algún grado de complejidad. ¿Qué es lo que hicimos en ese momento? Fue sedar al paciente, colocarlo de cabeza, ¿ya? Porque la bolita viajara hacia la laringe, ojalá quedara obstruida, y hicimos la maniobra de Heimlich, cosa de que poder expulsar el aire por la boca, o sea, por la vía aérea, y de esa forma expulsar la bolita, lo cual no resultó. Como les comentaba, teníamos anestesistas que eran bastante pequeñas y bajitas, con las manos pequeñas, y se intentaba en todo momento tomar esta bolita, porque cuando llegaba a la laringe se obstruía y se colocaba cenótico. Entonces había que empujarla de nuevo hacia adentro. Y finalmente lo que se optó en este caso fue hacer un gancho, y con ese gancho poder sacar la bolita, ¿ya? Y de esa forma el paciente continuó con vida. Además, ustedes pueden ver ahí una lesión de tiña, ya de hongo, en la persona que está mostrando la bolita. ¿Dudas? No, profe. Ya, si no hay dudas, me falta mostrarles solo una cosa más. Va a ser justo con todos. Que tienen que recordar que las rupturas de tráquea existen, ¿ya? Y generalmente las rupturas de tráquea pueden ser porque el paciente fue mordido por otro perro, que es una ruptura que es perforante, ¿ya? Pero también puede ser bastante más compleja con una ruptura por un traqueotubo, ¿ya? Por una mala intubación. Y cuando ocurre eso, se abre como una canal, ¿ya? De animal la tráquea, y es bastante complejo. No hay una forma quirúrgica real para poder reparar esto. Cuando ha ocurrido, el paciente, lo que hacemos es dejarlo tranquilo, con muy poco movimiento. Esto me ha ocurrido únicamente en gatos, ¿ya?
esperando que el paciente logre cicatrizar, y lo logra. Se demora bastante, pero lo logra. Pero también puede ocurrir que la tráquea sufra una lesión y repare muy mal, como se va a ver en el video que le estoy mostrando. Lo que estamos viendo es la tráquea que llega hasta un punto donde no se puede pasar con el endoscopio, ¿ya? Y después viene algo sin una masa, que es un sostén, no hay cartílagos para sostener, ¿ya? Y ese punto que se ve ahí, estenótico, cuando yo coloco el endoscopio mirando hacia el fondo, vemos la continuidad de la tráquea, que es el punto que se ve en la fotografía de abajo, ¿ya? Lamentablemente este era un gato que había sufrido un trauma y la tráquea reparó mal, ¿ya? Quedó un segmento de la tráquea como si fuese esófago, sin sostén, sin anillos cartilaginosos, ¿ya? Y después la continuación hacia el otro lado. Claramente este paciente presentaba una dificultad respiratoria importante y estaba muy restringido en el movimiento. Y lamentablemente no hay una forma real de solucionar este tipo de problemas y fue lamentable porque al parecer el dueño después hizo la eutanasia al mes siguiente. Ahora sí, dudas que tengan, porque hasta aquí llegamos hoy. No, profe. ¿No? ¿Alguien No escribió más ninguna, algo? profe. Perfecto. ¿Ya? Entonces, nos vemos el próximo viernes. Voy a tratar de subirle las clases antes del próximo viernes. ¿Ya? No yo seguramente, sino el encargado. Cosa que si tienen dudas o después leen, estudian, me van avisando. ¿Ya? Las clases no son los lunes. No sé, el que me dijeron a mí era viernes, hasta donde yo recuerdo. Pero se los Es confirmo. que esta clase era de recuperación, profe, por el día lunes. Ah, porque usted, perdón, me corría a la Florida que es en la tarde hoy día. Sí, es el próximo lunes. ¿Pero ustedes son los dos grupos o solo hay un grupo? Por lo que sé, es solo un grupo, una sección. Eso. Ya, entonces no sé cuál será la otra sección, pero es el lunes, sí. El próximo lunes nos vemos a esta misma hora. Ya, profe, que esté bien. Listo, hasta luego. Claro, profe.